Bueno, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros haciendo Zoom, producido, creado y dirigido por el Teatro del Extranjero. ¿Qué es la luz? Es una pregunta que los filósofos nos hacemos permanentemente a partir de Platón. Pero no solamente eso, sino ¿de qué se trata el trabajo que hacen ustedes? ¿Nos pueden contar, por favor? Iluminar la obra, se dice. ¿Es así? Agnese. Sabía que me iba a tocar a mí. Pero primero las chicas. Arrancamos primero las chicas en Haciendo Zoom. Em, sí, va un poco más allá de iluminar, ¿no? Uno está construyendo una totalidad que es la obra de teatro, y dentro de esa totalidad la luz hace muchas cosas. En mi caso particular, yo trabajo mucho construyendo espacios. De hecho, hay algunas obras donde por ahí empecé como con la escenografía y finalmente se fue descartando todo por falta de presupuestos y terminé haciendo escenografía con luces. Pero más allá de eso, de cuando se dan esos casos particulares, para mí la luz siempre termina como construyendo el espacio, pero también eh, hace algo que tiene que ver para mí como lo que es el montaje en cine, que sería indicar más o menos cómo se ve o qué es lo que hay que ver, siguiendo por ahí cierta temporalidad, acompañando los movimientos de la obra, ¿no? Pero para mí son estas dos cosas, más allá de los climas o las cosas que uno pueda generar, desde mi punto de vista yo trabajo siempre con eso. Verónica. También desde mi punto de vista, la iluminación es un lenguaje que construye un sentido y, y tiene que ver con una planificación, que es un poco lo que hablábamos la otra vez, una planificación racional de una decisión de comunicación, que necesariamente requiere un saber técnico, ¿no? para manejar la intención comunicativa. Y sin dudas que es un trabajo en equipo, con todas las áreas y todos los lenguajes que representan el teatro. Buenísimo. A ver, trajeron dos temas importantísimos. Uno, el tema de montaje y temporalidad, y vos estás haciendo mucho énfasis en que hay que comunicar, que eso es algo que el teatro parece que a veces se olvida, que para comunicar tienen que decir algo. Ricardo. Sí, yo concuerdo con lo que dicen las chicas y también por otro lado, yo con la luz lo que suelo hacer es generar o sea, yo siempre hablo mucho de las sensaciones, ¿no? Digo, yo trabajo mucho con las sensaciones, por eso trabajo mucho desde los ensayos y trato de lo posible de estar en la mayor cantidad de ensayos y desde los primeros momentos, ¿no? Porque para mí con la iluminación también se transmite toda esa sensación de lo que el actor está proponiendo y el director está proponiendo en ese momento, ¿no? Muchas veces la iluminación no es solamente armar una casa linda, es contar algo onírico o el cerebro de un personaje, o un lugar muy abstracto. Entonces, y eso para mí se genera mucho desde el lado de la sensación, ¿no? Digo, yo trabajo muy poco con el texto, muy poco trabajo con el texto. Trabajo mucho con el ensayo y con lo que me transmiten. Entonces, para mí la iluminación en el teatro es sensación también, ¿no? Es lo que uno siente. Perfecto. ¿Claudio? Bueno, coincidiendo un poco con todos, tomo un poquito de cada uno. Y digo, para no repetir, también digo, mi intención es darle un valor, un plus a algo que en principio nos viene pelado, nos viene sin nada. Yo a veces tomo cosas del texto, pero también tiene que ver con qué es lo que necesita una producción, qué es lo que necesita un director, qué está pasando con los cuerpos en un determinado espacio, qué me sugiere también determinada espacialidad, un poco trato de escuchar los otros lenguajes y ver cuál sería mi aporte, cuál sería el plus que yo le puedo brindar a eso que estamos haciendo entre todos. En definitiva, yo soy una voz más entre varias, y también hay luchas de poderes en esas voces. No es solamente
digamos, vengo, esto que me gusta y lo agrego acá, lo sumo y eso va a quedar. Simplemente a veces es proponer algo que es rebotado o ver cómo lo puedo proponer. Depende de los vínculos. Depende de los vínculos con los participantes. Un poco es cómo sumar mi parte también para que esa totalidad se luzca perfecta, integrada por lo menos. A ver, estamos de acuerdo de todas maneras que por lo menos en el teatro que se hace en Buenos Aires, el rol que tiene el diseñador de luces está ampliamente reconocido. ¿Están de acuerdo con eso? Acá en Buenos Aires, o en Argentina. No, el teatro que se hace en Buenos Aires, que es por lo menos el que podemos hablar. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí, Bien. Sí, Dado que es así, y entonces dado que apareció la mención justamente de las relaciones de poder que hay en cada producción, lo que me interesa es su opinión sobre cómo estaba el teatro hasta que tuvimos que entrar en cuarentena obligatoria. ¿Cómo lo veían al teatro que se estaba haciendo? Perfecto. De 1 a 10. Como cuando Fiverr te manda la encuesta. De 1 a 10. ¿Ustedes recomendarían que la gente vaya a ver qué obras? ¿Cuántas obras del extranjero recomendarían que vayan a ver? Sí. Yo no suelo recomendar obras porque yo creo que cada uno tiene su gusto y tenés que conocer mucho el gusto del otro. O sea, cuando recomiendo a alguien que le conozco demasiado el gusto, ¿no?, que tiene. Y lo que me pasa con el teatro en Buenos Aires y en la Argentina, que hay muchísimo. Entonces tenés cosas que te van a gustar más, cosas que te van a gustar menos, cosas que no te van a gustar nada, pero porque hay gusto para todo. Digo, me parece que acá, hay muchísimo teatro y uno puede encontrar lo que le guste a uno, ¿no? Digo, yo siempre, en las obras que trabajo, me pueden gustar más o menos. No puedo trabajar en una obra que no me guste. Ricardo está mencionando entonces justamente que hay una gran variedad para todos los gustos, con lo cual o si no lo estás explicitando, lo explicito yo o lo infiero yo, me hago cargo yo de la afirmación, de que entonces se estaba en un muy buen panorama de la actividad. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, yo A sí. mí me parecía sí. un poco caótica la actividad teatral antes de la cuarentena. Había una cantidad de producciones y cantidad de estrenos semanales infinitas y una manera de producirlos un poco difícil a veces en relación a los tiempos de producción o a las producciones mismas. Entonces no es tan positiva mi visión al respecto. Era bastante caótico y estaría muy interesante que cambien algunos aspectos de producción. Bien, después nos vamos a detener sobre eso entonces. Claudio, Agnese. Sí, para mí son dos enfoques distintos, coincido un poco con cada uno, se produce mucho y eso trae que esté muy sobrecargada los teatros y que se trabaje a veces un poco incómodo, que es lo que decía ella, que sea un poco caótico, que decía Vero, ¿no? Y también tenemos poco presupuesto para trabajar en general, entonces eso es otro enfoque que también estaría bueno mejorar a veces. Sobre todo el tema de los honorarios, ¿no? Más allá de lo que tengamos para trabajar, porque es algo que hace que uno tenga que trabajar mucho más y dedicarle menos tiempo a lo que podría dedicarle más, ¿no? Son cosas que también construyen el todo, pero a lo que, si uno va al enfoque de lo que se ve, coincido, hay una variedad enorme y hay muchísima calidad de teatro, de todo. Mucho, hay cosas muy buenas, hay cosas malas, pero también depende del punto de vista, ¿no? Claudio. Sí, coincido por ahí un poco más, coincido con los tres, pero un poco más con Verónica, en el sentido de que teníamos cosas para mejorar en distintos aspectos. También con Agnese con respecto a los presupuestos, que en general en el teatro son muy, muy magros, pero también quizá técnicamente no es el mejor momento, no estamos en el mejor momento. Creo que eso
la técnica se fue venciendo demasiado también. Digo, hay una cuestión que tiene que ver con la tecnología y no, o con técnicas, mejor dicho, que eso me parece que nos falta un poco aceitar, afinar el lápiz, y un producto de eso es, nada, un poco la locura por cantidad de obras. El otro día hablamos un poco del tema de lo que genera poner la maquinaria en funcionamiento. Y por otra parte, pongámonos de acuerdo en una escala, digamos. Sé que algunos de ustedes trabajan también en escala grande, con grandes espacios, con recitales de música. Las preguntas están más dirigidas al segmento del teatro independiente, con salas que pueden tener un equipamiento y que han tenido un subsidio, que pueden tener un subsidio, digamos. No estamos hablando ni de espacios hiper chiquititos, por lo menos en las preguntas que yo estoy haciéndoles. Un espacio hiper chiquitito que tienen 3 faroles, ni tampoco de aquellos que tienen un presupuesto que pueden alquilar los aparatos y los fierros que necesiten, sino la realidad concreta es sabemos cómo se adaptan ustedes en relación justamente a que tienen que haber 5 puestas de luces en una misma noche en una sala. Bueno, ahí en general yo trato de tener algunos elementos luminosos, objetos lumínicos, algo que sea propio de la obra de teatro para no tener que pasar por esas cosas. ¡Qué bueno! Es algo que le digo a mis alumnos también. A veces hacemos las puestas y tenemos que... Eso está buenísimo. Bueno, chicos, tráiganse cada uno algo que les dé la particularidad a su obra, que les haga eso, y el resto, bueno, más o menos similar. Pero es que uno necesita... O sea, obvio que uno depende de los teatros, pero yo siempre hablo del ejemplo de La Mujer Puerca, por ejemplo, que es ese dispositivo que son todas lucecitas, y que yo digo, genial eso, porque se van de gira o la pueden hacer en cualquier lado y siempre tienen la técnica necesaria para hacer la obra, ¿no? No sé cómo habrá sido las internas, pero desde mi punto de vista siempre es, bueno, intentemos de independizarnos un poco de la infraestructura que podamos tener, porque a veces es poco. Y otras veces vas a salas donde están muy bien y decís, bueno, genial, aportan mucho más. Pero siempre tratar de tener algo que sea ese efecto de la obra, esa cosa de la obra, esa particularidad, que sea independiente de lo que pueda tener la sala. Para liberarnos un poco, para ensayar también, para todas esas cosas, ¿no? No sé qué piensa el resto, pero yo le encuentro ¿Qué piensa el resto? ¿Qué piensa el resto? No, a ver, desgloso un poquito lo que dijo Agnès. Digo, en principio yo trato de no... Yo antes hacía mucho eso, y ahora trato de no hacerlo más directamente. Porque de hecho tengo material disperso en algunas salas, nunca lo voy a buscar. En fin, después me acuerdo que tengo una candileja en tal lado, o que tengo no sé, una bola espejada, lo que sea. Pero trato de no hacer más eso por una decisión también, y un poco fomentar la inversión de determinadas compañías. Creo que es un poco también plantear el problema grupalmente. Yo no me hago cargo más del problema de la escasez. Yo por lo menos lo planteo en el momento cero, que me dicen, bueno, vamos a ir a trabajar a tal sala. Bueno, miren que esta sala tiene estos y estos problemas, estos puntos bajos y estos puntos altos. Entonces hacemos toda una especie de... Ponemos sobre la mesa todas las cartas. Entonces digo, bueno, cuanto más nos adosemos a la planta de la sala, vamos a tener este tipo de problemas. Excepto que por ahí el técnico, que yo sé que brilla en determinadas salas, digo, bueno, no sé, está Seba Francia, hay un par que digo, sí, hagamos todo eso y más, porque se lo banca. Pero por default, ahora trato de no hacer más eso, justamente para meter en tema al director, al productor, a los actores, a la sala también. Entonces, trato de ir con una propuesta de Set Electric, o de, si no es tan formal la cuestión de producción, digo, pueden ser linternas, pueden ser cosas fluorescentes, y trato de que eso, que es como un segundo paso,
que es cómo pasar a la técnica, digamos, sea lo más original posible y lo más versátil como para adaptarse a un entorno muy cambiante, por ejemplo. Verónica, Ricardo. Bueno, yo también trabajo de esa manera que dice Agnese, y yo estoy llevando cosas a las obras, estoy en esa etapa todavía, Clau, ya me va a llegar tu pensamiento en breve, porque estoy llena de artefactos por todos lados también, ya ahora en los teatros creo que hay 5 teatros con cositas que tengo que ir a buscar, ya me olvidé dónde estaban. Y esa es como la manera de adaptarme a esa técnica que me proponen los teatros, que siempre estamos hablando de una planta fija, eventualmente tendré alguna luminaria que pueda poner en el piso para romper un poco la propuesta lumínica que ya está dada en la sala, por la planta fija justamente, más allá de que yo pueda trabajar con un enfoque, con colores, en algunos casos, en otros no. Entonces, ¿cómo hago para adaptarme a eso y generar lo que quiero generar dentro de cada obra? Eso es complejo. No solo está el tema técnico, sino también los tiempos de producción de los diseños de iluminación concretamente. Creo que también la pregunta que hacías abarcaba un poco cómo se trabaja ahí. Y es esta necesidad de ser asertivo en cada ensayo o en cada montaje, de no equivocarse, de decir, ok, decidir eso va para allá, eso queda ahí con ese color, porque no tengo tiempo para modificarlo, y bueno, espero acertarle. Y eso, bueno, ese trabajo implica muchísimo trabajo de previa para llegar a ese momento y capaz en 3 horas tener un guión de 1 hora 40 de obra. Así que es complejo ese laburo. Ricardo. Yo concuerdo o sea, yo trabajo un poco con todas las versiones, o sea, no sé si será por la cantidad de años que vengo, pero yo te digo, sí, concuerdo con Claudio totalmente de esta cosa de que yo ya pongo de antemano cuando me dicen, vamos a tal sala, bueno, los pros y los contras. Vamos a tal sala, no voy a nombrar ninguna para tener problemas, pero hay salas que... vamos a tal siempre sala. Podemos volver. Siempre podemos volver. No, igual yo se las nombro a los dueños, yo con los dueños sí, obvio, a los dueños. Así que lo podría decir tranquilamente, pero no lo quiero hacer público. No, pero digo, vamos a tal sala. Y yo agarro y digo, a ver, y empiezan, bueno, porque quiero un puntual. No, olvídate. Señor director, puntual en esta sala, olvídate. O alquilar equipo, pero no lo vamos a tener. O hablar con producción, porque de la manera que la sala está. Entonces digo, yo pongo los pros y los contras. Y después, en base a los contras, si tenemos mucha contra y tenemos que armar cosas, trabajo con el escenógrafo, ¿no? Donde el escenógrafo le digo, che, bueno, necesitamos poner una luz acá, fijémonos en la escenografía cómo hacemos, ¿te parece? No me pongo a hacer yo. Yo esta cosa de armar la cajita con la luz adentro, no es mi métier. Yo hago un diseño de luces, pienso lo que quiero ver, pienso cómo quiero que se vea en ese momento la obra, pero si hay que realizar algo, no me pongo a cortar madera, ni a clavar clavito, no. Para eso está el escenógrafo, como está el vestuarista. No me pongo a coser un botón porque no soy vestuarista. Entonces, digo, por eso a mí me parece que es buenísimo cuando tenés un equipo. Laburás con todo un equipo, ¿no? Que no laburás solo, ¿viste? O que no llegás al momento donde la obra ya está montada, ya hay una escenografía armada, y te llamaron porque falta una semana para el estreno y se acordaron que hay alguien que tiene que ir al técnico de luces a decirle cómo poner las luces en la obra. A ver, está claro entonces que deberían estar desde el principio en el proceso de producción, en un diálogo permanente con el escenógrafo y si hay vestuarista y con un asistente de producción y con si hay un director o directora, ensayando en lo posible en el espacio a realizar. Aparte, aparte del teatro oficial, ¿eso es posible en algún otro teatro? Sí. O del teatro comercial. Aparte del comercial y del oficial, ¿es posible que se haga eso? A ver, yo no sé si es posible hacerlo en la sala, ¿no? Trabajar en la sala. Pero sí es posible trabajar mucho tiempo antes y trabajar en equipo y trabajar investigando
Y bueno, yo en mi caso tengo acá el estudio donde tengo el programa virtual y a veces no es lo mismo, yo siempre hablo con los directores, no es lo mismo, pero bueno, yo también hice como una inversión en esto porque esto que decía Vero, tenemos 3 horas para hacer un montaje de luces, tenemos que llevar todo lo más resuelto posible. Bueno, por lo menos en un montaje, en un programa virtual, que bueno, Claudio, o sea, creo que todos laburamos con eso, digo, es, viste, visualizás y le decís al director, bueno, mira, le mostrás al director una pantalla, una computadora, ciertas cosas y decís, mira, bueno, no es con este brillo, no es con, pero es más o menos esto. Y si tienen un cierto poder de imaginación, bueno, vas con muchas cosas más resueltas y a mí me ha servido mucho. Entonces, y juntarme con escenógrafos acá en casa y con los directores y con los vestuaristas y a veces mismo con los coreógrafos, digo, también hay que trabajar, porque los coreógrafos muchas veces en danza o no, o en teatro se usan muchas veces coreografías, se usan coreógrafos, y bueno, y también tenés que laburar con ellos, porque también ellos mismos te tienen que mostrar cómo van a parar al actor, dónde, cómo va a ser ese tránsito. Entonces me parece que sí, que está buenísimo el trabajo desde el punto cero y en todo. Sí, en mi experiencia, perdón, Clau, ¿ibas a hablar? No. En mi experiencia, sí, empezamos desde el punto cero, eso se logra en el teatro independiente, quizás no los ensayos en el espacio, pero desde el día cero, desde el día uno, yo ya digo, bueno, necesitamos tantos ensayos en el espacio para poder pensarlo, evaluarlo, pensar la luz, pensar todo, y en general lo logro, así que sí. Yo, digo, coincido con lo que están diciendo Vero y Ricky. Trabajo bastante, como dice Ricky también, con el tema de visualizadores, para llegar a una situación lo más acercada a lo imaginado también en el momento del montaje. Quizá quería agregar algo un poco en tu pregunta, Horacio, que digo, yo cada vez más descreo en las diferenciaciones de teatro off y privado, digamos, a nivel comercial y municipal o estatal. Digo, creo que cada vez hay más híbridos. Creo que eso ya empezó a reformularse hace unos años, en donde cada vez hay más interconexiones. Entonces, no sé, alguien que hizo siempre teatro comercial ahora está haciendo el Camarín de las Musas o algún otro. Digo, hay salas, el Picadero es un ejemplo también de híbrido. Entonces, me parece que también sí hay posibilidad de hacer en el ámbito, comillas, que llamamos off, o por lo menos en las salas más pequeñas en cantidad, inversiones más grandes, en donde hay un equipo de gente más grande. Digo, yo creo en la especialización, básicamente. Me parece que cada uno en su especialidad, y entiendo de la importancia de conocer el laburo del otro, creo que eso también es fundamental. Sí, creo que hay intermedios de producción en donde cada vez más, hasta la que llegó la pandemia, estaban por lo menos apostando con mucho esfuerzo también, a invertir en determinados lugares donde antes por ahí no era tan habitual hacer, qué sé yo, set eléctrico, alguna propuesta o escenografías. También creo que está un poco más compartido lo que es distribución de presupuesto en los miembros de una compañía. Antes por ahí era, bueno, la escenografía tenía que estar a full, una mega escenografía, y ahora, bueno, por ahí el acento puesto en las luces distribuye un poco más las apuestas y las especialidades, pero la idea es llegar lo más certeros al lugar donde vayamos, ya sea una salita pequeña o una sala con determinada escala, y poder buscarle la forma a eso. Si no es en una instancia tan alta o tan especializada, poder decir, bueno, esto se puede lograr con. Bueno. No, si querés, tengo una bombita yo. Tengo una bombita para tirarles. Tengo una bombita para tirarles. Dale. Me interesa el tema.
Coincido bastante con todos, con la presencia del iluminador al principio del proceso de armado de la obra. Particularmente yo trabajo no con visualizadores, sino con bocetos. También el tema del armado del set eléctrico, que son estos objetos lumínicos que yo hablaba, que está bueno ser independientes, y después hay todo, más allá de todo ese momento de montaje, para mí, las primeras funciones, está bueno también hacer como ajustes. Ahí es donde yo también trabajo mucho, modelo mucho la luz. Por ahí en el primer ensayo general tenés una cosa armada con chinches y vas como pasando los ensayos y vas ajustando cuestiones de posición, color, etcétera, etcétera, que para mí es un momento súper importante. No es solamente que, bueno, se hizo el montaje y ya está, sino que uno sigue cambiando cosas. Hay elencos y elencos, por ejemplo, hay a veces elencos que pagan, que destinan una parte de subsidio a trabajar en el espacio. Entonces, en esos casos uno puede trabajar mucho más cómodo con las luces, porque ya conoce el espacio, ya conoce cómo se usa, etcétera, etcétera, ¿no? Y también algunas veces me ha pasado que algunos elencos hacen como funciones de fogueo. Pongamos, a fin de año se hacen 4 o 5 funciones de fogueo por cuestiones más administrativas, en relación a hacer una especie de estreno, antes para el, no sé, el teatro, para los subsidios. Y en esas funciones de fogueo yo, si puedo, improviso las luces en general. Hago como un trabajo más no tan así asertivamente, el tema del guión, sí armo toda una puesta de luces, pero después improviso, pruebo, hablo un poco con el director antes, le cuento lo que tengo pensado y ahí van saliendo cosas, ¿no? Para mí lo ideal sería tener muchas improvisaciones con luces en los ensayos. Eso sería lo que para mí... Bueno, me encanta. A ver, yo quiero confesarles algo, que la bombita que tengo para meterles, quiero confesarles que el oficio de ustedes a mí me fascina, tengo una fascinación especial, casi me meto en la carrera, hasta que uno de los directores me dijo, no, ni te metas, pero no quería tenerme como alumno, supongo, preguntándole cosas feas o complicadas. Porque eso, ustedes son el oficio que está más ligado a los fierros, a lo tecnológico y a las herramientas. También el escenógrafo puede tener taller o no, ¿sí? Es como el arquitecto, puede ir a la obra o no, se puede manchar un poco con la cal o no. Pero ustedes están con los fierros. Pero por otra parte, trabajan sobre lo más inmaterial, que es la luz, como también dijimos en la versión anterior de este encuentro. Y eso los coloca en una interfaz muy maravillosa, porque empezaron hablando también de sensaciones y temporalidad. Ricardo, Verónica, y algo de lo que dijo Agnese. Verónica insistió en la comunicación. Y la atmósfera, que acaba de aparecer el término a partir de Agnese, y a partir de esta cuestión del oriental que acaba de mencionar Claudio, es un concepto que se está utilizando en la estética contemporánea. Lo que se trata es de crear atmósferas, en el sentido justamente que es algo de la materialización de lo inmaterial. Y sabemos que el teatro, si tiene algún sentido, es que intenta traer a la presencia aquello que está ausente. Dada esta relación que tienen con los fierros, y dado el papel que tiene la luz en el cine, ¿ustedes son los análogos a los directores de fotografía, a los famosos DF? Y si son los análogos, ¿cómo ven lo que se está viniendo en algo que yo lo voy a plantear acá, también lo voy a plantear en otros lugares, que parecería que está apareciendo un nuevo género, dado las hibridaciones también? Claudio lo mencionó respecto a la vieja tricotomía, pero sí se está dando en las disciplinas artísticas. Parecería que se viene el videoteatro, ¿sí? La videodanza ya lo tiene claro desde hace rato, la danza en algún sentido tiene velocidad, se maneja la velocidad de la luz, mientras que el teatro parecería que tiene todavía una velocidad distinta, más mecánica, menos termodinámica. ¿Cómo lo ven esa relación? Primero, entonces, la cuestión de si son los DF y cuál es el papel que tendría entonces la luz en el teatro si no tenemos mucho tiempo para experimentar. Y lo que está atado ahí es cómo se ven en relación con el videoteatro, si tal cosa existe. Mira, una de las cosas que trajo la pandemia, por lo menos en mi caso, es
agarrar toda la videoteca de David Lynch y empezar a revisarla y a mirar lo que no vi. Y un poco trajo este tema, una de estas preguntas sobre el DF y sobre cómo miramos y cuál es nuestro vínculo con la luz. Y un poco, en algún aspecto sí, es nuestra labor principal, crear atmósferas, pero también de construirlas a la vez, o ver de qué manera se pueden armar o construir a partir de la materia. O sea, volver a la materia, salir del abstracto, o sea, pivotear entre el abstracto y la materia constantemente. Ese es nuestro... En una clase en proyectual, en la una vez salió que nuestra tarea principal está en el medio, está con el punto... La interfaz. Es la Claro, interfaz. claro, Es la interfaz entre el fierro y lo inmaterial. y lo inmaterial, entre el concepto. Bueno, entre ese ida y vuelta surge también otra cuestión que No, tiene que pero, ver con perdón, Claudio, perdón. Lo inmaterial de la luz misma. Otra cosa sería el concepto Sí. que querés apresar con la luz. Hay algo fascinante con la luz misma porque ustedes lo saben mejor que yo. Colocás una luz en un espacio y ya está. Está el teatro. Después, dicen que son necesarios los actores. No sé, lo vemos. Esa Bueno, la charla la tenemos después. pero, claro, Chan, pero, nada, también otro tema que trae, y que un poco quizá diciendo con ese término de teatro virtual o teatro filmado y demás, es que el teatro lo que tiene es que no nos brinda el marco que nos da una pantalla o el cine o un televisor. Entonces ahí viene otra faceta nuestra, que es el tratamiento de la imagen. Perdón, ¿no le parece algo que me asombra porque lo trae perdón, supongo que es la más joven, pero esto es un prejuicio mío, Verónica, que dice, se trata de comunicar. Eso, perdón, quería insistir en eso. Perdón, Claudio, Sí. seguí. No. El tema de la comunicación es un tópico para charlar. Digo, yo tengo una intuición con respecto a eso, pero todavía no lo puedo fundamentar y decir yo estoy comunicando. Tengo como, no sé si es un rechazo mío, pero digo, yo no sé si quiero brindar una comunicación yo en eso, pero es discutible. Por eso no lo tomo como mi premisa fundamental de hacer un diseño de iluminación. Yo no aparezco, yo no quiero aparecer en algún punto. Digo, hay algo en donde si yo aparezco, si yo veo que el diseñador de iluminación todo el tiempo aparece, hay muchos que sí aparecen todo el tiempo. Inclusive yo debo aparecer en mis diseños. Obviamente que siempre es complicado automirarnos, es más fácil hablar del otro o ver al otro que de uno mismo, como esa búsqueda lleva muchos años, me parece. Pero lo que creo es que nos da el cine o el DF nos da unos tips o unos tópicos en donde poder explayarnos y establecer otros lenguajes de comunicación con otros miembros del equipo, quizá, para armar algo que tenga que ver con algo visual. Sí es un producto visual lo que hacemos. Por lo menos eso sí lo puedo afirmar. Y sensitivamente, por lo menos para los otros. Digo, es un tema la de la emoción, porque a mí me gustaría emocionar a otros, no emocionarme a mí. Por eso digo, es distinto para un actor quizá, la luz, el vínculo de la luz. Sí, yo tengo que emocionarme, pero por ello es diferente armar algo emocionable, por ejemplo. Pero sí Emocionante. considero... ¿Cómo? Emocionante. Claro. Emocionable sería es el sujeto que se emociona. Claro, exactamente. Bueno, y sí me parece que la avenida del DF nos proporciona determinados datos y
y estructuras que pueden llegar a servirnos para construir, pero creo que es un poco más complicado eso, digo, no lo puedo sintetizar solamente en eso, pero sí hay como una síntesis ahí. Perfecto. ¿Sí? ¿Quién quiere Una de las seguir? chicas. ¿Quién sigo yo o sigue Ricky? Siga usted, Agnese. Bueno, yo primero quiero aclarar algo. Más que los fierros, los iluminadores lo que tienen son como conocimientos técnicos específicos, que es lo que te hace más que nada trabajar con las luces. No es tanto el fierro así de estar colgado. Yo no me cuelgo de las varas, no. Soy una iluminadora más de piso que le dice al técnico de la sala. Pero sí tenés que exactamente saber qué hacer y tener esos conocimientos. Y en relación al DF, a mí me parece que hay un tema con los tiempos, ¿no? El DF trabaja muy fraccionadamente. Perdón, yo aprovecho para aclararlo. Cuando digo Sí. fierros es como la gente de cine. La gente de cine, si le gusta mucho el arte, van a terminar siendo críticos. Ojalá la parte de gustarle los fierros. Tienen una relación con los fierros, los conocen aunque sea. Vos conocés aparatos que si yo tengo como director, te convoco como decir, no, me vas a empezar a hablar y no voy a saber de qué me estás hablando, por más que me lo mostres. Entonces, tenés un saber técnico que puede ser práctico, concreto, decir, no, listo, casi electricista, o del conocimiento del mercado, que ya simplemente eso ya es como tipo, bueno, totalmente concreto, a ese punto, Agnese. No. Sí. Bueno, sí, no solamente de colgarse. En relación a eso, igual hay algo que sí tenemos los iluminadores, y es que siempre tenemos que tratar con un técnico para hacer nuestro trabajo. Siempre dependemos por ahí del humor del técnico de la sala, dicho mal y pronto, ¿no? Pero también eso por ahí tiene que ver con el tema del conocimiento técnico específico. Pero bueno, yendo más allá de eso, en relación al DF, para mí el DF tiene esto, ¿no? Una visión como más fragmentada de la iluminación, en cambio, de los momentos, ¿no? En cambio, el iluminador de teatro trabaja una linealidad en el tiempo, que eso hace que seamos muy distintos. Y desde la tercera cosa de la que hablabas, que era esto del teatro video, yo pienso que sí, es muy probable que si la cosa se extiende empiecen a aparecer estos géneros mezclados, pero no me gustaría que sea un trabajo como el DF, el del iluminador de teatro video. Me parece que es una oportunidad por ahí para buscar otro tipo de... Sí, en relación a lo que es la sensibilidad de las cámaras, y empezar a entender qué luces y cómo funcionan y qué resultados pueden tener, pero no me parece, por ejemplo, pensar como en el 360 distinto del que decía Claudio, pero sí esa cosa de ver como ven los directores de fotografía, que ven más globalmente, sino por ahí pensarlo como teatro y a partir de eso desarrollar un trabajo, y no por ahí tratando de hacer un producto audiovisual, porque tampoco estaría bueno que fuera un producto audiovisual. Estaría bueno que se busque en lo nuevo, y que también desde la iluminación trabajemos en base a eso. La relación la establezco con la videodanza, que no pasó lo mismo con el teatro. Claro, exactamente. Y que he visto un par de cosas que decís, bueno, listo, acá hay un pensamiento que no llega a ser de 360, pero sí que la imagen que yo veo no es teatro filmado, no es teatro en streaming, no es internet, sino que es otra cosa. ¿Por qué? Porque hay un híbrido de una espacialidad tridimensional y de un trabajo sobre la imagen bidimensional. Exacto, y bueno, lo que habría que preguntarse es esto que hablábamos de la linealidad o lo fragmentado, ¿no? Si esa cosa sigue siendo lineal, perfecto, ¿sí? sigue siendo lineal porque todavía no hay un trabajo hecho sobre justamente cómo sería un montaje real, en tiempo real, con distintos espacios de la misma casa. Y con distintos... Perdón, Horacio, yo creo que no es teatro, sino hay teatralidad ahí, que es distinto. Pero que yo también por eso, pero a ver, mi posición respecto a todo esto es como lo que dijo Mauricio Cartún y lo que están diciendo ustedes. Una cosa es la tridimensionalidad espacial de la escena, y otra cosa es la bidimensionalidad de la imagen, es un lenguaje audiovisual, ya está, no hay mucho para discutir ahí. Pero sí me parece que el teatro es tan conservador, se sigue pensando a sí mismo casi como si estuviéramos en la época de Grecia, y eso pasó hace 25 siglos, y varias guerras, y mucha muerte, y muchas pestes, y mucha cosa,
no existía la novela, no existía el cine, que bueno, la danza logró, la danza y el video lograron generar otra cosa, que no es danza y no es video. Entonces yo acá estoy viendo que el que avanza por esa zona puede generar un punto distinto a lo que era antes, que no sea teatralidad solamente, sino que sea eso que es, lo estoy llamando así, pero no sé cuál es el nombre que va a tener, que no es teatro filmado, y que tiene un mix de lenguaje audiovisual y de lenguaje teatral, si quieren. ¿Sí? Un mix que va a generar un híbrido. Puede ser que les guste, puede ser que no les guste, digamos, no sé. Y donde ahí sí el trabajo de los diseñadores de luces va a ser alucinante. Chicos, va a haber mucho trabajo para ustedes. Una oportunidad. Claro, le estoy diciendo, aparece eso, chicos. Digo, es lo que se va a venir. Si hay recursos y si hay un pensamiento que diga, bueno, listo, voy a ir por acá. Sí. Porque justamente tiene que ser alguien que la cámara no le sea ajena en ese punto. Digo, la obra del público con la que abrió el FIBA circulaba un chiste, tipo, che, pero estamos en el FIBA o en el Bafisi. Claro, sí. Y entonces, bueno, pero Mariano viene trabajando desde que empezó con el tema de la conexión con el lenguaje audiovisual. Yo, cuando ya vi algunas de las obras, le dije, vos vas a terminar dirigiendo una película. Bueno, dirigió una película. Digo, es una película, por favor. Digo, ya. Entonces, si eso ya está pasando, y ya justamente este año abrió el FIBA, decís, bueno, hay algo ahí que puede aparecer. No sé, Claudio, es una reflexión mía como para decir, bueno, a ver qué pasa con todo esto de lo tecnológico y el teatro. Me pregunto algo que quizás es una posibilidad para cruzarnos con DFs, siendo diseñadores de iluminación en teatro, poder compartir con DFs y cruzar ahí algunos conocimientos y poder llegar a algo nuevo, a ese híbrido que estaban hablando. Quizás es un buen momento o una oportunidad para probar, ya que es un híbrido, hay que fabricarlo, hay que hacerlo, ver qué pasa, cómo trabajamos con profesionales de otras disciplinas, como el cine. Y aparte de eso, bueno, no sé si... ¿Qué? Sí, yo creo que yo iba a decir algo como lo que decís vos, pero me parece que si surge eso, me parece que nuestro trabajo es agregar uno más al equipo. Digo, Sí. tenemos un escenógrafo, tenemos un vestuarista, tenemos un coreógrafo, tenemos un director, bueno, tenemos un DF. Y yo no voy a ser DF, yo voy a seguir siendo iluminador y voy a seguir transmitiendo lo que quiero transmitir con la luz, y hablaré con el DF y nos pondremos en la cámara. Mirá, digo, a ver, lo más cercano que yo tengo a esto que vos estás diciendo, Horacio, que durante mucho tiempo que yo fui jefe técnico del Callejón, ahora lo soy de Timbre, y muchas veces pasaba con los que venían a grabar las obras, o cuando empieza Teatrix, ¿no? Yo tuve en varias grabaciones de Teatrix, donde era mi diseño, y donde yo me tenía que poner con el DF y el cámara a decir, no, pará, porque me decía, subí más la luz. Y yo miraba la cámara y digo, no te la voy a subir más la luz. Porque si yo te subo más la luz, a vos te da la luz en la cámara, pero no estás transmitiendo lo que yo quiero, lo que dice la obra, y lo que yo quiero que se vea, pero se ve poco, pero si el público viene acá y se sienta, ve poco, entonces yo quiero que se vea poco. Entonces, era una discusión, y era una lucha, y creo que ese va a ser nuestro lugar también, donde yo quiero que se vea así, porque yo hablé con el director, y con el director acá la cara no se le ve un contorno porque es un contraluz. Bueno, trabajá con la cámara para que suceda eso. La pregunta en realidad va por el lado de, existe algo que se llama arte digital, y existe algo que se llama videoarte, que cuando apareció, esto es cine, y si no, esto es televisión. No es ni cine ni televisión, se llama videoarte, no le gusta a nadie, quizás circula muy poco, pero por otra parte alimenta a todo el mundo de la publicidad. Entonces, hay algo que está pasando que me parece que, por lo menos la máquina teatral porteña, está muy resistente a no ver, decir, che, pero acá hay algo que está pasando que puede derivar en otra cosa, no que va a ser teatro. No estoy diciendo que eso sea teatro, pero lo que yo me parece que se va a necesitar no es ni un DF, y va a ser más necesario alguien como ustedes que esté abierto al videoarte más que al cine. Sí, puede ser. Igual yo te digo también yo siempre digo que por lo menos desde
yo empecé con esto, el arte varió en un montón de cosas, ¿no? Digamos, el teatro fue mutando en muchas cosas porque antes tenías por ahí una sala donde guardar la escenografía y todo, y ahora hay salas que no te pueden ni llevar escenografía, ¿no? Digo, y tenías un lugar con 100 personas y ahora tenés lugares con 10. Digo, un comedor es un teatro. Entonces digo, el teatro se tuvo que acostumbrar a muchas cosas, ¿no? Digamos, y el teatro fue como al principio medio como luchar contra eso y después se unió. Digo, ejemplo, microteatro. Al principio microteatro no lo quería nadie. Decíamos que todo era una porquería, que como 1 hora y 15 minutos no es una obra, 15 personas adentro en un cuartito. Y después, microteatro, bueno, fue un boom. Y todo el mundo, mucha gente que yo veía que me decía, no, microteatro no, después que microteatro. Porque servía económicamente, porque al actor le servía visualmente y el actor se nutre también de eso, de que lo vean. Entonces, digo, me parece que esto va a surgir, hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Digo, yo creo que si se encuentra la cura, la vacuna, cuando salga y vuelvan a abrir los teatros, la gente va a volver al teatro. Esto de que la gente va a perder... Muy bien, perfecto. ¿Para qué? No va a La pregunta sería, digamos, Mariano Stolkiner tenía tiene una linda metáfora, diciendo, bueno, hubo que parar la pelota. Y generalmente cuando parás la pelota, mirás a ver dónde estás, qué posición estás ocupando y cómo te va. Exacto, la pregunta sería, ¿para qué va a volver la gente al teatro? O sea, te replanteas todo. Por eso, entonces, porque lo que está pasando en este momento de cuarentena es justamente que se han promovido una cantidad de foros de reflexión inusitado también, hay una gran necesidad de revisar algunas cosas, digamos, y en ese punto es, bueno, entonces la pregunta es, ¿va a volver a ver lo mismo de antes? La pregunta sería, si la pandemia no altera algo, ¿para qué la cuarentena y para qué todo esto que estamos haciendo? Sí, Como artistas los increpo, ¿eh? Perdón, Sí. les pregunto, no es una increpación, les pregunto. No. No creo que haya dudas con eso, digo, la cuarentena, la pandemia va a cambiar muchas cosas, pero por otro lado, vos lo dijiste también, el teatro pasó un montón de pandemias a lo largo de la historia. Entonces, y sin embargo fue quedando y por algo, digo, la necesidad de reunirnos, la necesidad de trabajar en conjunto, de aunar esfuerzos y de ser vistos también, y de ser vistos en un mismo lugar. Creo que es la idea de física y de reunión más celebrada por nosotros en algún punto. Lo que va a cambiar es un poco que vamos a pensar en el devenir más de lo que veníamos pensando. Quizá, es decir, no es que empecemos a reproducir nuestras formas ad eternum, digo, sino es decir, bueno, ok, ¿hacia dónde quiero ir? Ahora que miramos todo esto, supongámonos que representamos algunas partes, algunas opiniones de ramas de iluminadores. ¿Hacia dónde? O algo que todavía no representamos, no estamos representando en esta ocasión con palabras, sino que digo, algo un poco de lo que hablamos la otra vez. Quizás los lugares, como dice Agnese, de búsqueda, de laboratorio, quizás sean los nuevos lugares o lugares más ricos. También es esto, es qué me conviene y qué me gusta, qué se hace y qué no se hace. Digo, quizá una pregunta que pensaba para Ricky al comienzo era si vos, por ejemplo, lo pienso para todos, si alguno de nosotros rechazó un laburo porque no le gustaba. Si pasó eso concretamente. No, está bien. Pero digo como para defender esa premisa, Sí. que es muy fuerte, y por ahí nosotros me parece que tenemos que aprender a decir cada vez más que no, que sí, en esta nueva etapa, y ver, bueno, sí, pero, o cómo. Entonces, creo que la masividad es una opción, la cantidad es una opción,
el color es una opción, el naturalismo es una opción, la expresividad, lo sensorial, lo onírico, como decía Ricky antes, es una opción. La versatilidad es una opción, como la especialización. Un poco es decir, bueno, hay un montón de... El teatro que hacemos sigue siendo opción, el nuevo teatro o las distintas disciplinas me parece que implican un nuevo formato y posiblemente para desarrollar, que no sea el que nosotros veníamos haciendo. Y otra cosa más que quiero sumar es que en las compañías no existe una mirada totalizante de la imagen. Un poco de lo que decía Ricky, que me parece que también es interesante esa postura, esa propuesta. Así como está el director técnico en un proyecto que engloba todas las partes técnicas sin serlo per se, sin hacerlo, creo que hay alguien que no tomó la posta, exceptuando pocas veces, que es el director, un director visual, por ejemplo, que lo toma el escenógrafo, pero que en general los directores visuales, voy a tirar así como una bomba, escenógrafos, directores visuales, no dialogan mucho con los iluminadores, por ejemplo. No es, dice, bueno, a ver, me meto en la luz. En mi experiencia, al menos, sino que piden que nosotros vayamos a hablar o a iniciar un diálogo. Entonces, nada, me parece que lo que vamos a hacer es pensar más qué es lo que queremos y, por mi lado, ajustar más el lápiz, afinar más el lápiz de cómo queremos seguir y qué es lo que nos gusta, y quizá un poco en detrimento de lo que es conveniente. Gracias. Ahora, tu pregunta era, ¿por qué la gente va a ir al teatro o por qué nosotros vamos a volver al teatro? Las dos. Yo creo que el público va a volver al teatro por gusto. Así como el otro día vi una foto del Museo del Louvre, la gente mirando los cuadros con un tapaboca. Digo, van porque quieren ver eso, porque les gusta y porque yo creo que el amante del teatro va a seguir siendo amante del teatro. Digo, yo me considero un amante del teatro, digo, yo extraño ver teatro, extraño ver presenciar un ensayo, extraño entrar, digo, ahora yo tengo la suerte de que tengo timbre acá a la vuelta, soy el coordinador técnico de ahí, entonces voy y yo los días que me meto y armo algo y saco fotos y eso, que bueno, estoy medio como de esto, porque miro la luz y miro la cámara, ¿viste? Entonces digo, ay no, está muy quemado, tengo que bajar la intensidad. Me está pasando un poco eso. Hago videos en casa, con unas luces que tengo en casa, con música de compositores que me mandan. Entonces, nada, estoy como muy activo con eso, pero igual extraño. Digo, yo extraño el teatro. Extraño verlo. Digo, si yo no fuera iluminador, no trabajaría en teatro y sería un público, yo en este momento estaría extrañando el teatro. No sé si estaría mirando videos de obras, porque para mí, digo, el teatro hasta se completa con la persona que tengo al lado, ¿entendés? Para mí el teatro se completa cuando yo voy a ver teatro se completa con que si estoy mirando así, a veces veo que el de al lado mío se está aburriendo o se ríe de más y lo miro y lo puteo, porque no quiero que me concentre, digo, el teatro es todo eso que el video teatro no lo va a tener. Va a ser otra cosa, pero no sé cómo se llamará, yo no lo llamo teatro. Para mí no es teatro filmado, para mí no es teatro. O sea, la palabra teatro para mí tiene un todo que ya cuando lo pones en una computadora no es teatro. Es una filmación de no sé cómo llamarlo. Habría que buscar otro nombre. Sí, qué sé yo, para mí hay algo como en la energía de un montón de gente mirando algo y reaccionando en relación a eso. Es como cuando vas a un recital y todos encienden los celulares, pero para mí eso es la razón. Preguntaría por qué iban antes al teatro habiendo tantas otras ofertas también, ¿no? Yo creo que si dejan de ir al teatro después de esto es por miedo, no creo que es porque dejó de gustar el teatro, porque es como las fiestas, ¿no? O sea, la otra vez estaba viendo una fiesta en Zoom muy divertida,
estaba cada uno en su casa, con unas luces o algo así, escuchando música y bailando, y a veces algunos dialogan, está bueno porque hay gente de todo el mundo, es otra cosa, pero la verdad es que Era hay una algo obra, también. estaba viendo una obra cercana. Es que sí, es genial. Para mí mirar las fiestas en Zoom es algo fabuloso, porque ahí ves, digo, bueno, ¿qué pasa con la energía grupal, no? Que para mí esto, el mismo actor, ¿no? No es lo mismo para un actor actuar frente a una cámara que actuar frente a un montón de gente. Y eso las personas que van a ver las obras lo perciben. Por eso hay 2, 3 funciones que siempre son distintas, nunca son iguales, las pasadas de la misma obra, quiero decir, ¿no? Yo creo que eso es lo que buscaría si volviera al teatro. Es lo que lo que buscaría el espectador. Ahora, si buscas lo mismo que buscas en el cine, es más cómodo estar en tu casa y ver teatro por streaming, que ya eran propuestas que estaban antes de la pandemia, no es que surgieron ahora. Ahora, si la tecnología avanza y toda esa cosa inmersiva y de energía colectiva empieza a poder hacerse desde tu casa o de otra forma, sin miedo a contagiarte de nada, porque yo no sé cuándo va a parar este tema de las pandemias, que es algo que a mí me preocupa bastante. No sabemos si esto se acaba acá, o si después va a aparecer otra cosa, o después vamos a tener que mantener este aislamiento social porque hay probabilidades de que aparezca otra cosa. Eso no lo sabemos. Ojalá volvamos y podamos volver como antes. Pero esto de parar la pelota para mí ayuda bastante. Y coincido también lo que decís vos, Horacio, de que el teatro es conservador y que seguimos actuando en escenarios del barroco, seguimos en el teatro del griego, y hay que actualizarlo. Para mí actualizar los espacios, la actuación, todas esas cosas es necesario, porque la pandemia nos atravesó a todos, nos paró, nos dejó en blanco, dijo, bueno, tomamos distancia con nuestra profesión, nuestro qué hacer, lo que hacemos. Algunos dijeron, me di cuenta de que me gusta tocar el bandoneón, y empezaron a tocar el bandoneón. Todos cocinamos, como decíamos el otro día. Todos cocinamos. Y comimos calabaza. Las fotos de panes por Instagram ya es impresionante, chicos. Además, el otro día fui a la fiambrería acá a la vuelta y le digo, viste, tengo una fiambrería acá que hacen el pan en el horno, y antes iba y tenías toda la canasta llena de panes, y el otro día había 4, y le digo, che, no te compra pan nadie, ¿no? Le digo, porque todo el mundo hace pan. O sea, nadie compra pan. A eso me refiero, ¿no? Todos hicimos una distanciamiento también con nuestras profesiones, con nuestro día a día, con todo nuestro estrés diario también, porque la verdad es que vivíamos sacadísimos. Y a mí me agarró en un momento en que estaba tapadísima de trabajo, por ejemplo. Pero, bueno, volviendo a eso, sí, para mí es necesario actualizarse también en eso, ¿no? Estamos todos atravesados por este problema. Y me parece que va no solamente con la pandemia, va con cómo estamos manejándonos en el mundo, cómo funciona el ambiente, cómo estamos respetando el planeta, un montón de cosas que no podemos hacernos los tontos tampoco, ¿no? Yo no creo que... Yo estaba preparando obras que van a estrenarse cuando se pueda, y pensaba, digo, ¿tiene sentido hacer una obra pensando que estuvo pensada antes de la pandemia? Bien, la pregunta apuntaba por ese lado, pero Claro. quiero explicitarla. Apuntaba exactamente por ese lado y para mostrar algunas diferencias con otras actividades. Verónica, ¿querés completarle al...? Agrego, sí, comparto lo que dice Agnès, lo último que decía, y yo creo que el teatro va a sobrevivir de alguna manera. No sé cuándo volverá, no tengo idea, creo que nadie lo sabe. Y yo no sé si voy a volver al teatro, sinceramente. Yo me estoy dedicando a hacer otras cosas y otros diseños, de otras cosas. Estoy en esa, porque ¿de qué voy a vivir si no? Así que ahora soy diseñadora de objetos. No sé qué va a pasar con el diseño de iluminación, lo tengo que pensar, pero me parece necesario tener una reflexión, que es una de las primeras preguntas que nos hiciste hoy, de cómo veíamos el teatro antes de empezar. Si no reflexionamos sobre eso, no encuentro sentido de continuar con esto. Bien, la pregunta, digamos, lo que se cortó con la pandemia son todos los rituales. Claro. Todos. Claro. La diferencia del ritual de ir al teatro o de hacer teatro con ir al fútbol o ir al boliche, a la fiesta, o ir a comer un asado con amigos, es que se cuenta una historia. O
se tiene un objetivo que, si no es narrativo, es mostrar una serie de formas. Entonces, cuando pregunté para qué, la pregunta de que aproveché lo de Ricardo ahí para decirle, bueno, pero ¿para qué va a volver? Es la gente misma, todo ese espectador que ama el teatro también está atravesando la pandemia. Y que entonces engancha justo con lo que acaba de decir Agnese, tipo, bueno, las obras que se hicieron hasta marzo o hasta febrero, que se estaban diseñando, van a tener otro sentido si se hacen y se estrenan en enero, febrero, marzo del año que viene. Entonces ahí es como que también hay una especie de tipo, esto no va a ser tan fácil, porque si aparece la vacuna no va a estar para todos. Entonces, si voy a tomar el riesgo, si no soy población de riesgo y voy a ir al teatro, ¿para qué voy a ir al teatro? Y eso también hace falta, me parece, tenerlo en cuenta en relación con las historias que se cuentan, los espectáculos que se están diseñando, la no porosidad en relación que tienen ciertas cuestiones teatrales con lo que sucede por afuera del teatro mismo, digamos. Y no estoy diciendo o implicando que hay que bajar línea diciendo, bueno, ahora todas las obras tienen que hablar de la pandemia, porque yo mismo no soporto que me hablen de la pandemia. Empecé a ver los homemade de los documentales y dije, no voy a ver esto ni loco, voy a ver esto, no quiero que me cuenten la pandemia, no te quiero, no, contame alguna otra reflexión, trabajá imaginariamente. Entonces en ese punto era la pregunta, iba por ese lado. Sí, también convengamos que mucha gente el teatro lo toma como algo para evadirse de lo que está viviendo. Entonces por ahí mucha gente vaya al teatro para que vea esto, no le hablen de la pandemia, no le y lo metan en otro mundo, ¿no? Entonces, no sé, haces un Romeo y Julieta y se llena, porque la gente No, está quiere ver una historia de perfecto. amor. Está perfecto. Claro, está perfecto. Entonces me parece que siempre hay, por eso digo que también el teatro, era lo que yo decía, que en el teatro acá había un montón y hay para todo el mundo, digo, hay gustos para todo el mundo, digo. Entonces, sí, después discutamos las producciones y todo eso, pero me parece que con la cantidad de teatro que se hace en este país, y tenés teatro para que, o sea, el que quiera ver algo innovador y nuevo, seguro lo va a tener. El espectador que quiera ver una obra clásica, seguro la va a tener. El que se quiera divertir, seguro la va a tener. Digo, porque yo creo que vamos a seguir. El que investigaba cómo romper las historias va a seguir existiendo, ese director, ese dramaturgo, esa compañía. Y también van a seguir las compañías que le gustan hacer clásicos o le gustan hacer historias divertidas para que la gente se divierta. Digo, me parece que el teatro surge un poco en eso, ¿no? Digo, hemos tenido épocas donde el teatro era fragmentado, poético, y que al teatro independiente iban 10 personas, 15, porque era un teatro que era filosófico, y el mismo teatro independiente se empezó a ayornar un poco porque decía, bueno, si seguimos por este lado, perfecto. ¿Qué hacemos? Peor que la pandemia, no venía nadie. Y se empezó a ayornar un poco en eso. Digo, yo por lo menos, en todo el tiempo que vi, yo al principio cuando estaba, las obras tenían todo un peso filosófico que después se empezó a perder. También porque, bueno, fueron otras épocas, empezó a haber otras presidencias y otras épocas, y a la cultura se le empezó a tomar desde otro lado también, ¿no? Digo, más allá de eso. Pero me parece que siempre hubo distintos tipos de encarar la cultura. Y siempre hubo un montón de gente que quería ir a ver todo tipo. Digo, no hay una sola, para mí no hay una sola manera de hacer teatro. Está bien. Quizás estoy enfocando un solo punto de vista, pero si lo pensamos en que de las disciplinas artísticas es la más afectada. Sí. A mí me parece que, y esto es una opinión, por eso la estoy compartiendo con ustedes, al ser la más afectada en todos los estratos, ¿sí? En la tricotomía clásica de manual, oficial, off y comercial, parecería que
alguna cicatriz, alguna huella tiene que quedar, y va a quedar, en los espectadores y en la gente que nos dedicamos a hacer teatro. Sea el teatro que sea. ¿Por qué? Porque va a ser un problema, y si, estés en el teatro que estés, cómo llegás a la sala, y si sos población de riesgo, no vas a poder entrar a dirigir, ni a hacer luces, ni a actuar, ni a ser espectador. Entonces, Sí, hay algo que no se está terminando de pensar, me parece. Digamos, y población de riesgo, yo soy hipertenso, no tengo 65. ¿Sí? Entonces, es simple, quizás tenga que andar, y hablar justamente de todas estas cuestiones de dónde se colocan, todo lo demás. Igual, Acabar. perdón, Horacio, pero qué sé yo, me parece que se puede ver de varios aspectos también. Saliendo un poco del teatro, digo, hay mucha gente que tiene afectada la salud en general y por ahí sigue fumando, sigue tomando. Digo, hay alguna situación en donde pareciera que ahora todos nos vamos a que la vida, digo, Pero no te van a dejar. salvemos todas las vidas. Y en algún punto me parece que... Pero no te van a dejar, Claudio. No, no, está El dueño de está la bien. sala no te va a Bueno, dejar. pero quizá lo que haya es una segmentación, digo, hablando en términos de mercado, digo, se empiece a ver para qué públicos, o se empieza a habilitar determinados públicos, digo, la apertura no es total, no es que levantan una barrera para mí y todos pasamos a la vez y vamos a fiestas y vamos a boliches, digo, pero sí por otro lado, el que nos hayan contenido tanto, digo, estamos juntando deseo, todos en este tiempo estamos acumulando deseo. Y a medida que eso se vaya liberando, en la medida que nosotros vayamos pudiendo y nos dejen las dos cosas, creo que vamos a ir cumpliendo o haciendo cosas. Quizás tardan más para unos o para otros, por ahí, y en el medio aparecen formatos en donde, qué sé yo, la gente de más de 60 y pico tendrá que ver teatro, comillas, por streaming, y ya, y no hay otra. Ahí en ese sentido no tenés opción. O se le pondrá una butaca tipo o se pondrá una butaca tipo burbuja, como se le pone a la gente discapacitada que entra en silla de ruedas, que tiene un espacio especial. Claro. La gente digo, algo se puede inventar. Claro, encajás una máscara de oxígeno y gente con una máscara de oxígeno. Todos con máscara de oxígeno, todos con trajes. Digo, aparece también la creatividad, aparece, digo, en ese sentido, cuando estamos muy en crisis, me parece, algunas formas que antes no habíamos pensado. Pero después está el entretenimiento, digo, quizá el entretenimiento tenga un lugar primero en eso, en donde, digo, y por otro lado hay temas humanos que por más que estemos en pandemia nos siguen atravesando, digo. Entonces, digo, la política, digo, la vida, la muerte, otras enfermedades, digo, todo sigue transcurriendo a la vez, excepto pasamos todos por este embudo pandémico, pero todo sigue transcurriendo. Quizá en fuerza ganen, imagino, lo que es entretenimiento, digo, es como, o sea, hago una rutina aunque sea, no voy nunca a un boliche, bueno, ahora voy a ir a un boliche, o sea, voy a ir a tomar algo, digo, nunca nos reunimos con mis amigos de la primaria, bueno, ahora los voy a ver, los quiero ver. Quizás no los conozca, pero los extraño. Pero quiero decir, empiezan a aparecer otras maneras de canalizar tanto contenido, esto desde un punto de vista optimista, ¿no? Pero después creo que esas habilitaciones van a ir siendo parciales y habría que ver en qué orden aparecen, en qué orden de prioridades se pueden llegar a desarrollar. Entonces, por ahí, decir, volver al teatro también es una generalización. O sea, la generalización, digo, el teatro como lo conocimos o lo más parecido para mí va a estar de vuelta en 2 o 3 años, en donde esto sea una anécdota y como los mundiales, uno dice, bueno, ya pasó, ¿fue este año el mundial o fue el año pasado? Viste, como no sé, como que no sabes, hay determinados como hechos sociales en donde después un poco va mermando en importancia y yo creo que en 3 años vamos a volver todos a
a una, no sé si una regularidad como la anterior, pero con los interrogantes que nos estamos haciendo hoy ya resueltos, un poco más claros. Yo espero que Gracias. sea mucho menos Aclaro, de 3 años. aclaro los que sobrevivan Bueno, los por 3 años. Claro. La Lo de cantidad de Verónica. objetos que vas a diseñar, Verónica, entre de acá a 3 años. Por o eso, sea, los que sobrevivan llegarán al teatro, y los que no, bueno, lo lamentamos. no, yo tampoco lo veo, no lo quiero ver tan apocalíptico. Me parece que, digo, yo creo que hay una vacuna o una cura que yo creo que la ciencia pronto la va. Digo, también me parece que esta, o sea, yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Digo, parece que fueran 400 años que estamos en esto, pero hace 4 meses. Digo, y para la ciencia 4 meses es muy poco para encontrar una. Digo, nosotros estamos acostumbrados y creo que eso también, esta cosa acelerada de vivir, esta cosa de ver una serie de 5 temporadas en 4 noches porque nos engancha y nos quedamos despiertos, y esta cosa de querer ver el final rápido, también nos pasa, nos está pasando con esta cosa de decir, no bancar 4 meses una pandemia. Digo, que sabemos que hay que buscar una cura, que hay tipos que están investigando y todo. Es muy difícil mantenerlo, yo sé que es terrible, pero también me parece eso, ¿no? Me parece que lo estamos viendo como una cosa muy apocalíptica que hace como 5 años que estamos, y hace 4 meses que estamos. Digo, y a ver, y también nosotros estamos viendo del lado de Capital, de Cava. Las provincias, hay muchas provincias que están mucho más tranquilas, digo, hay países en el mundo que están mucho más tranquilos y ya están abriendo, y ya está. Viajamos al interior, vamos todos al interior. Vamos. No se puede. En No se esquina puede. del teatro divino. No nos dejan entrar. No nos dejan entrar. No nos dejan entrar. El infierno es el AMBA. Somos Walking Dead, o sea, somos los muertos vivientes que entramos y nos cagan a tiro, ¿viste? Total. Yo pienso que es muy probable que toda esta aglomeración de la ciudad se disperse un poco y eso puede llegar a hacer que el teatro también esté un poco más disperso. Yo coincido con eso. Todos los espacios teatrales, ojalá, estaría bueno. La otra vez estaba viendo, creo que Alejandra Menayet decía que quería hacer como una especie de autocine, pero autoteatro, una cosa así, se están como inventando algunas cosas. Pero por ahí esta dispersión y esta cosa de que llegue más lejos el teatro hasta puede ser beneficioso, ¿no? Porque yo la otra vez fuimos a Esquina y hay un teatro hermoso en Esquina, hermosísimo. Está buenísimo y no se usa para nada, se usa para clases de baile, no hacen nada de teatro. Entonces hay por ahí un montón de espacios, un montón de lugares que por ahí se pueden empezar a usar para producir teatro en lugares donde estén más ventilados, digamos así. Pero en relación a lo que vos decías, Horacio, yo creo que es tan incierto eso porque no sabemos cómo va a ser la legislación. Por ejemplo, para abrir un espacio para abrir un espacio cerrado, parece medio contradictorio, la otra estaba leyendo en el diario que iba a haber ventilarlo con no sé qué sistema, que es carísimo, que no sé qué. Entonces, va a haber un montón de lugares que para adaptarse, para recibir gente, van a tener que hacer mucho. Yo no sé si se va a poder, más allá de las burbujas que contaba Vicky, que me parecen muy lindas, o podemos hacer teatro para gente en riesgo, entonces todos juntos. Claro. Pero los que trabajamos en teatro, y también los que dan clases, porque somos los últimos, los de las clases y los de los teatros, ¿no? No sé qué va a pasar con la población en riesgo y qué va a poder hacer. No puedo imaginarme que se pueda hacer. Por ahí hay excepciones, como a todo, pero futurología tampoco puede hacer. Uno puede más o menos ver en el presente qué perspectivas puede haber, ¿no? Pero desde mi punto de vista sí, vamos a quedar muy atravesados, y la pregunta, en relación a lo que vos decías antes todavía, es si las obras que estaban antes de la pandemia van a tener sentido. Si vamos a volver a hacer esas obras o vamos a hacer cosas nuevas. Eso también es algo como para preguntarse, ¿no? ¿Cómo van a poder ensayar los actores? ¿Con qué distanciamiento? ¿Cuántos van a poder estar en un lugar? Porque en las clases pasa lo mismo. Yo este año estoy avanzando con clases de iluminación en la MAD, y es bueno, chicos, veamos todo lo teórico este año, porque el año que viene, las prácticas pues las tenemos que hacer de a 3, no de a 20, que somos. Bueno, nada, esa reflexión. Gracias. Quizás se reelaboren los vínculos dentro de las salas, del lugar del espectador y el lugar del
del actor o del performer. Quizá eso se empiece a fusionar y que el tratamiento de la sala, y ya no haya parrilla solamente en el escenario, digo, fantaseando, ¿no? Digo, me parece donde se va a buscar una proporción espacial por cuerpo más grande. Entonces, por ahí trae otro tipo de recorrido. Por ahí las butacas vuelan, digo, pienso en voz alta. Y un poco lo que decía Agnese, también me parece que las urbes o los centros neurálgicos somos los más afectados, entonces un poco va a tender a dispersar la libido respecto a esos lugares. Van a aparecer otras formas y otras formas y otros modos de hacerse presentes también, quizá. Digo, quizá vengan, mismo para el armado de obras, quizá vengan menos momentos en la sala, más comunicación a distancia, de decir, bueno, por ejemplo, hago un diseño, entonces por ahí tenemos 2 o 3 visitas a la sala y no estar todo el tiempo ahí y haciendo un evento social, comilla, un microevento social, que a mí me encanta en algún punto, pero que porque es parte de estar y de compartir, pero ser más precisos con eso, y por ahí eso nos habilita a hacer algo más a distancia en otros lugares. Pienso en voz alta sobre como alternativa. Teatro al aire libre. También. Teatro en plazas, en el plaza de estacionamiento. Es lo más fácil, hay que pensar en ventilación terrazas. forzada, En terrazas. Digo, Bien, estamos... Bechelbourg decía que los balcones son los nuevos teatros ahora. Pero eso lo dijo en chiste por lo que quiso hacer el gobierno de la ciudad. Me voy a hacer el Hugo Alconada Mon, que está haciendo entrevistas afuera y todo lo demás, y les pregunta al final a los tipos, bueno, lo primero, ¿qué recomendarían ustedes para seguir pasando la pandemia? Pero tengo otra pregunta más personal. ¿Qué le recomiendan al joven que pueda hacer ahora que quiere ser diseñador de luces? Ricardo. Opa, a mí, porque arranqué yo con la primera se me cortó un poco, ¿cómo fue? ¿Qué recomendás que pueda consumir culturalmente la gente en la pandemia? A ver, yo creo que si bien digo que no, que el teatro filmado no es teatro, hay un acercamiento a algo que, no sé, yo he visto algunas cosas que cuando están bien filmadas y cuando tienen algo armado. El otro día vi una cosa nueva que hizo Pancho Lumerman, que dirigió a un director de afuera, a un director peruano, y vi como una puertita linda. Dije, mira, hay un diseño de luces, hay un diseño de vestuario, hay un diseño de escenografía, por más que sea en una casa. Vi como una puertita. No es teatro, pero es algo... Me parece que hay cosas de esas que se pueden ver. Bueno, ¿y qué hace el joven que quiere hacer diseño de luces ahora? Ahora, en la pandemia. Esperar, investigar. Digo, yo estoy investigando mucho. ¿Qué puede investigar el joven? ¿Qué recomendás que investigue el joven que quiere, el joven que quiere ser diseñador de luces? Hay un documental en Netflix que se llama Abstract, que es sobre diseñadores, que está buenísimo. Después, bueno, diseñadores de luces, yo vi muchos videos de Tarrell, que me parece que es un tipo también que tiene una cabeza con iluminación que está buenísimo. Y después, investigar, yo investigo en mi casa, no sé, ¿viste? Por ahí esto, como dice Agnese, ponerse, o como está haciendo Vero, objetos con luces, no sé, me parece que la investigación pasa más allá para un diseñador pasa más allá también de diseñar en una obra. Bien, gracias Ricardo. Gracias a vos. Sigo. Dale. Empiezo por la última, que es ¿qué recomendamos para quien quiera estudiar? Que se anote en la UNA, que empieza ahora el segundo cuatrimestre. Yo soy diseñadora, yo salí de ahí, así que... Perfecto.
Eso recomiendo. Y también hay muchas charlas que casi todas están en inglés, pero bueno, se puede descubrir un poco qué dice para el que no sepa tanto, que están muy interesantes, de diseñadores reconocidos de otras Bien, partes del mundo. buenísimo. Y para consumo en la pandemia, a mí me está resultando investigar de todo lo que me interesa que nunca tenía tiempo. Así que me siento, investigo, hago, me divierto con eso y leo. ¿Y qué nos recomendás? Y es que depende de lo que te interese. No, no, A lo que te mí, interesa a vos nos va a interesar a nosotros. a mí me está interesando el diseño industrial, así que estoy investigando eso. Genial. O sea, no solo de objetos, sino directamente industrial. Industrial, máquinas, objeto. Perfecto. Muchas gracias, Vero. ¿Yo? Vaya. Bueno, empiezo también por la segunda. Se lo digo mucho a los estudiantes de la EMAD también, que hagan, no solamente que investiguen, o sea, que aprovechen para investigar, aprender programas. Para mí es un muy buen momento para aprender todo tipo de programas con tutoriales, porque hay por todos lados, y si no, pagar un curso de más formación técnica, ¿no? Iría como más a aprender esas cosas que nunca hay tiempo. Y después pensar, es la oportunidad, para mí nosotros somos los viejos chotos, les digo, que queremos ir a Cervantes y volver a hacer teatro, que ellos hagan, es su oportunidad para hacer algo nuevo y tienen el espacio para hacerlo, porque tienen tiempo y están con muchas ganas y tienen mucha energía. Para mí es un muy buen momento para avanzar, hacer, juntarse en Zoom, como sea, y ser muy creativos y hacer, buscar nuevas formas, esto que decíamos, ¿no? Videoteatro, o experimentos con luces y música. Y una recomendación para hacer en la cuarentena, yo estoy aprovechando mucho para estar con mi hija, la verdad, que antes no podía, así que eso es algo que me llena mucho y me hace también pensar muchas cosas. Trabajamos mucho plásticamente con luz, con colores, pobrecita, me estoy deformando, ¿no? Pero hacemos como mucho eso. Y después sí, estoy formándome, estoy haciendo también cursos, estaba aprendiendo a hacer el 3D Max, que es un programa que yo quería aprender a manejar. Otros cursos también pagos, doy clases, armando mejor las clases, lo que es la EMAD, estoy como viendo la oportunidad de que todos los trabajos de mis alumnos por fin estén digitalizados y tenga una manera de mostrarlos, que es algo que antes no podía. Y consumir televisión, yo sería televisión o series, trataría de ser selectivo, ¿no? Y encontrar, hay mucho No, también. pero dije consumo cultural. Digo, pueden escuchar música, pueden leer Ah, libros. ¿Se acuerdan de los libros? había unas cosas ahí. Los libros. Algo así, de papel. ¿Se acuerdan lo que era el papel? Con lo que se hacía el asado. Bueno, ¿Se acuerdan del asado? Claro. Bueno, eso fue escribir una bitácora de la pandemia o hacer un registro de la pandemia también es algo que está bueno para hacer. Tipo, yo no sé, yo tengo un balcón acá y todos los días una foto, ese tipo de cosas también. qué bueno. Producciones que por ahí son interesantes, ¿no? Pero producir desde ese lado, desde adentro de tu casa, siempre para mí la cabeza, si tenés una buena idea, después puedes hacerla de cualquier forma. Muchas gracias, Agnese. Claudio, cerrás. Bueno, en principio para los jóvenes que quieran ser iluminadores o estudiar iluminación, me parece que es un momento, yo les diría que aprovechen todo lo que se pueda para hacer lo que se pueda, que se inscriban a la UNA, que se inscriban a la EMAD, a los talleres online, digo, también lo que sirve mucho, me parece, para aparecer un sentido muy fuerte de comunidad en este tiempo también entre nosotros, un poco también de la mano de ADEA y de otras, de la mano de otros colegas, y es que consumamos lo que nosotros hacemos, un poco retroalimentarnos. Me parece que está bueno que cada uno en un sentido ideal pueda dar algo, aportar algo a todos. Me parece que más allá de sea pago o no pago, es el momento de poner en la mesa, compartir y que nos retroalimentemos. Me parece que
estas charlas están en función de esto, me parece súper, me parece maravilloso, y que tome lo que pueda, y lo que la intuición y el gusto lo lleven también, que busque, hay mucho por revolver, digo, y por encontrar. Me parece que esto también, si nos atan a la silla, como hicieron, y nos ponen adelante de una PC, vamos a encontrar cosas que no buscamos cuando podíamos caminar o ir a los lugares comunes. Pero que lea, que investigue, que experimente, sobre todo que mire películas, digo, y a los que nos gusta el diseño también, un poco lo que pasa es que el diseño es como lo que hablaban antes con la comida, excede la especialidad. El diseño es la creatividad o la creación, digo, todos somos creadores, todos tenemos inquietudes, y me parece que el diseño no solamente fomenta ser especialistas, o sea, buscar en nuestra especialidad, sino en otras especialidades, que muchas veces encontramos cosas piolas y útiles en otras especialidades. En la pintura, en el cine, en las artes plásticas en general, en la danza, pero fundamentalmente es revisar qué es lo que estábamos haciendo y hacia dónde queremos ir. Me parece que el horizonte, por más que no se vea ahora, es un lugar ideal, es una abstracción como la luz que nosotros tenemos que ver primero para llegar. Muchísimas gracias a los 4, ha sido un placer enorme, y nos encontramos y nos abrazamos cuando todo esto pase. Muchas gracias a vos. Gracias. Gracias a vos. Me estoy despidiendo de la pantalla con ustedes, y realmente les quiero contar que por lo menos yo, cada vez que cuando termina una de estas grabaciones, lo único que quiero hacer es volver a producir teatro. Hace más o menos un año que yo no estoy actuando, ni estuve ensayando y todo lo demás, y es increíble la energía, por lo menos que me queda a mí. Yo creo que eso le pasa también a ustedes, no sé, por los comentarios. La mer tombait